Esquemas mentales en el hábitus de la pobreza, por Ricardo Contreras Soto, Nicolás Gerardo Contreras Ruiz y Ricardo Antonio Tena Núñez. En este capítulo vamos a intentar reconstruir los esquemas mentales en el hábitus de la pobreza. Ya hemos esbozado en capítulos anteriores algunas representaciones sobre las limitaciones existentes dadas por la desigualdad cultural que existe en las personas pobres, tanto en el esquema de representaciones mentales, como su relación con la acción, prácticas. Entonces intentaremos abordar los esquemas de pensamiento de las personas pobres, no solamente para simbolizar lo que sucede, sino a la vez articulando el hábitus de la pobreza. La desigualdad cultural supone que es relacional, es decir, comparativamente se da de manera diferencial, con sus implicaciones en los procesos de práctica social, de exclusión, subordinación y resistencia. Con esto queremos aclarar, que no es solo una cuestión de cantidad de la cultura de manera comparativa y de los daños sociales fuertes que ocasiona esta situación, sino los procesos de participación, exclusión, subordinación y resistencia que se hace visible en su dimensión política. Por ello, consideramos que en la manera de abordar el problema de la desigualdad cultural es desde en el enfoque de las ciudadanías, implica entender las relaciones de conflicto estructurales y de emerger relaciones creativas de otras formas de convivencias que se deben ir construyendo. Actualmente estamos iniciando ciertos esbozos de diagnósticos culturales, en las colonias, escuelas, en las localidades, barrios, ciudades, estados y países, que tienen implicaciones que hay que ir reflexionando con mayor detalle. En este momento solo tratamos de iniciar esquemas de prácticas y representaciones necesarios y fundamentales, para objetivar los distintos problemas y tener los primeros esquemas generales, para posteriormente, en otro momento realizar diagnósticos con mayor profundidad y consistencia. Claro, esa es la pretensión. El mundo de los pobres no se da solo entre los hábitos de las personas de manera aislada, se da dentro de los espacios y distintos procesos de socialización. Esto es muy importante entender que los espacios no solo son lugares físicos que se encuentran geográficamente en algún lugar, son espacios sociales donde se dan en los procesos sociales las distintas formas de socialización. La escuela, la calle, el camposanto, la vivienda, el lugar de trabajo, los llanos de los barrios, las canchas de fútbol, la plaza, los tiraderos, los picaderos, etc. son espacios sociales donde en cada uno se dan procesos de socialización. A nivel de agencia social, las relaciones de las personas pobres se construyen en espacios sociales dentro de los procesos de socialización que tienen que ver con la estructura social dentro de los procesos históricos. Hay un debate en el gran campo de la pobreza, sobre la diferencia que hay entre una persona proletaria y una persona lumpenproletaria, qué era lo que los distinguía y cuál era la diferencia entre ellos. Se supone que el proletariado tiene más procesos de socialización en su hábitus, es decir, supuestamente existe una fuerte vinculación social, con la clase social en la vida cotidiana, se identifica en los procesos de socialización como trabajador, porque comparte ciertas condiciones sociales de vivencia que lo vinculan con otros, generando a la vez una identidad. Pero si en los procesos de socialización participaron las personas en el sindicato de manera política, fortalecieron su identidad. Ante la dialéctica de la lucha de clase o de la solidaridad de clase. Mientras el lumpenproletario vive más desarticulado, con poca conciencia de clase, conocimiento e identidad, el papel del lumpenproletario es muchas veces paradójico porque a veces le contratan para hacer el papel de represor social, el porro, el soldado, el policía, el grupo de choque, el matón del crimen organizado, etc. En el hábitus de las personas pobres los procesos de socialización se dan en marcos de las estructuras sociales, en el trabajo, en las prácticas religiosas, en las prácticas deportivas, en las prácticas vecinales, en las prácticas familiares, en las prácticas de la militancia en algún partido político, etc. Las vinculaciones afectivas, emotivas, se dan en distintos procesos de socialización y en estos la identidad. Esto es muy importante porque de ellos se deriva también las cuestiones afectivas, los compromisos, las responsabilidades, sentimientos profundos de solidaridad o de fraternidad, etc. Se ha visto cuestiones preocupantes en términos de prácticas sociales, por ejemplo, los conflictos entre la misma clase social, entre las porras, hinchas, de un grupo o equipo de fútbol,
tener una rivalidad que pueden ser muy beligerante. Entre grupos religiosos también ha habido conflictos en comunidades indígenas fuertes. Entonces es necesario para los análisis retomar los procesos de socialización y vinculación, en la construcción de la identidad de los actores colectivos. También entre los puntos de esta discusión se da de cómo los sujetos pobres van construyendo, afirmando, manteniendo, separando, los procesos de socialización. Por ejemplo, un niño de una vecindad pobre deja a los amigos de un barrio, porque se tiene que ir a otro lugar como migrante, porque sus padres los consideran necesario. Una persona anciana, dejó su trabajo por jubilación, dejó de ser trabajadora, ya no es conocido como tal en el sindicato, en el trabajo, sino como jubilado, entonces vuelve a reconstruir las redes de vinculación de su vida social. Lo mismo pasa cuando llegan a un barrio o se puebla una zona marginal de una ciudad o localidad. A nivel analítico hay que ver los procesos de socialización de las personas pobres, cómo se van dando o se reconfiguran, si son de pocos y débiles eslabones, o son redes, mallas, como puede ser el caso de la religión, de la festividad religiosa, un grupo étnico, la gente de una comunidad rural, también una clica, un grupo deportivo, del capital simbólico que goza un mayordomo o un personaje del barrio. El grado de articulación, vinculación, en capital social en los procesos de socialización son fundamentales para las transformaciones sociales. Como es el caso del capital social comunitario, que lo definimos en Contreras, R., Molina R. y López A. 2018, 146-148. El capital social comunitario, a diferencia del capital social, es el que tiene como objetivo y fin el interés común como característica de un grupo determinado como identidad con perspectiva social. Para ello hay una idea de comunidad referida, es decir, no se encierra solo en el grupo, se piensa en la oportunidad que busca generalizarse, los beneficios colectivos, cuya intención y espíritu está orientado a la acción transformadora en la colaboración, convivencia, al compartir, el responsabilizarse, el de generar la oportunidad, de solidaridad, aunado a las aspiraciones comunes de utopías de acuerdo a las circunstancias y condiciones de las personas. Esta es su base histórica, terrenal, emotiva, simbólica y material. Esta vinculación de intereses comunes hace que sea dinámica y abierta esta idea de comunidad y lo comunitario. El capital social comunitario se ha construido por experiencias y experiencias institucionalizadas en el marco de la cultura para muchas prácticas y representaciones, como la de los grupos indígenas y campesinos, hacer milpa, mientras para las experiencias de la clase subalternas urbanas se constituye en prácticas que se han construido entre las posibilidades y los espacios alternos connotados simbólicamente a representaciones de la cultura popular. Con esto queremos decir, que no existe una sola forma el capital social comunitario, existen distintas formas. Al respecto, Armando Bartra 2016 expone que no hay que reducir a la comunidad al sistema productivo, que se tenga mucho cuidado de no subsumir la libertad, la felicidad al sistema productivo, es necesario construir la socialidad como el verdadero sujeto de la comunidad. Cuestiona que si la escasez va a construir egoísmo y que si la opulencia va a generar solidaridad. Los cambios sociales requieren movimientos sociales, pacíficos o violentos, y estos requieren de identidad, que los definen ante el problema o su postura, y también de comunidad referencia, como construcción social situacional, trayectorias y aspiracional menor que voluntad y dirección mayor que. La reconstitución social se requiere de identidad e historia, sentido y presencia. El capital social comunitario es un espíritu, orientaciones de representaciones sociales, de aspiraciones y apropiaciones, de formas de ser, éticos, y también en las formas de vivir, convivir y respetarse. El mundo de los pobres. Esquematizamos la representación de la pobreza en la vida cotidiana y sus espacios sociales de manera general. Es importante contextualizar históricamente en concreto, en el momento de análisis, puede cambiar de acuerdo al país, la ciudad y el momento histórico, para comprender el problema de la desigualdad cultural, sus relaciones, sus limitaciones, las dinámicas sociales y sus representaciones simbólicas. Es necesario ubicar e identificar los distintos espacios socioculturales en donde se dan estas desigualdades. Consideramos que existe lo que llamamos el mundo de los pobres, como conjuntos de espacios, prácticas y entramados sociales, simbólicos,
de manera adscritas, circunstanciales para ellos, estructurales para el sistema, asignados o retomados como propios, que se dan en distintos espacios geográficos como son, los baldíos, las villas miserias, las ciudades perdidas, las favelas, calles abandonadas, vecindades, tiraderos, barrios, en los cinturones de miseria, algunos de los sin lugares como son debajo de los puentes, en pasajes, el campo, los tiraderos, las escuelas marginadas, los campos de fútbol llaneros, en localidades rurales o periurbanas y rancherías remotas, etc., u otra forma de territorios, donde existen carencias, se adolece por lo general de recursos como agua, luz, servicios, escuelas, espacios de recreo, transporte, limitados espacios, en ruina, etc. Es donde viven las personas pobres, habitan o transitan, trabajan, conviven. El mundo de los pobres se dan en lugares especiales donde las vivencias y los grupos cara a cara conviven, comparten, socializan, juegan, se conflictúan, en algunos casos trabajan en estos lugares en actividades de sobrevivencia o subsistencia. Es importante señalar, que en realidad no hay dos mundos, que retomamos de manera analítica su diferencia, pero que sincrónicamente se dan procesos sociales, prácticas y espacios especiales de manera simultánea, con los efectos y desenlaces del sistema de manera reproductiva. La ilusión de creer que son dos mundos ajenos corre el riesgo de hacer pensar que no tiene uno que ver con el otro. La pobreza históricamente por lo general se daba al margen de la ciudad, en las llamadas ciudad miseria, pero llegó el crecimiento urbano que absorbió grandes extensiones de ese espacio, para quedar ya no solo en las orillas, sino también reubicado en el centro. En las favelas, en las villas miseria, en los barrios pobres, donde hay todo un hábitat se encuentran por lo general cerca de los basureros, son calles que se dan en zonas industriales, más dados a los sin lugar calles que conectan un espacio con otro, pero no son los espacios estéticos urbanos, son esos lugares de paso o son los espacios donde no tienen o carecen de la infraestructura social para disfrutar, calles alumbradas, calles iluminadas, espacios de recreación, de formación. Vecindades donde habitan personas pobres de distinta extracción. También hay otro espacio donde el barrio pobre, fue una localidad en un momento dado, fue en algún tiempo espacio rural, que quedaron absorbidos con el paso del tiempo o también fueron urbanos con altos procesos de socialización y alto grado de capital simbólico los lugares, que ese espacio se hace típico. Predomina no por su naturaleza, sino por su vertiente histórica desde la conquista en América Latina y en muchas partes del mundo, la etnización de la pobreza, ya que la procedencia de las relaciones sociales de producción se ha venido dando de manera subordinada a los grupos indígenas, en el caso de México y de muchos países de Latinoamérica, que no tuvieron medios de producción, ni aceptación total en los círculos sociales de las élites, frente a los blancos. Por ello, la situación de la pobreza está muy asociada a estos lugares y a estos grupos identitarios. Encimados en el mundo de los pobres, en el metro, en el camión, en las casas hacinamiento, no se distinguen, en algunos lugares de reciente migración interna no se conocen personas, se habla a gritos para escuchar, la música es estridente o ruidosa, las caricias son aventens, en este mundo somos muchos, caminamos pisando, tropezando, cuando alguien se va nos alegramos, pero otros llegan en mayor volumen, cada vez son más, no hay trabajo para todos, a los pocos que lo tienen les dan más carga por menos monedas. La violencia cotidiana, las luchas en el mundo de los pobres, junto a la discriminación generan tendencia a estar a la defensa, la mayoría de las veces en conflictos imaginarios entre pandillas. Las lógicas de los grupos de la violencia son determinantes, muchas veces no basta que un miembro del grupo quiera salir de ella, muy difícilmente así se rompe el juego, se hace valer la condición del conflicto con un ataque, con otra muerte, se reproduce su valor colectivo. Espacios de la pobreza. Existen también otros espacios en los cruces de identidades clase en los llamados mundo social público, espacios compartidos con restricciones y los espacios excluidos dados en el mundo de los ricos. En los circuitos diferenciados por los hábitos de las clases sociales, las cosas que se hacen, las cosas que se piensan de ellas, las maneras en que se vive en esos espacios. Por ejemplo, en un espacio público de una plaza,
En un restaurante no es lo mismo ser comensal o el dueño, que ser el cocinero, la mesera, el que cuida los autos, viene, o el viejo que pide limosna afuera, es decir, es el mismo espacio con prácticas, códigos y accesos diferenciados con actores, identidades distintas. Pero también están los otros espacios recientes, donde se demarca con muros, bardas, en procesos de disección, separación en las diferencias sociales, como lo son el mundo de los ricos y de los pobres. Hay espacios compartidos, no forzosamente es el mundo de los pobres, pero, nos referimos a que se convive a cierto nivel de prácticas de los agentes sociales, por ejemplo, tianguis, plazas, en ciertos talleres, en pequeñas actividades comerciales, etc. Se sabe lo básico que se necesita y se convive con niveles culturales más o menos similares. En los distintos espacios sociales compartidos los dos mundos chocan, el mundo de los ricos con el mundo de los pobres, en la calle, en el semáforo, en el parque, en los espacios públicos, en las tiendas, etc. Se hacen malas caras, no se soportan, principalmente la gente rica a la gente pobre. Estas luchas cotidianas de baja intensidad en los espacios públicos se dan por la demanda de la atención. Quiere que sea primero los ricos o las clases que quieren aparentar que son ricos, aspirantes, privilegios a favor de los ricos, y afirmaciones de clase donde los ricos se ven superiores a los pobres. Para cuestiones de análisis diacrónicamente en un primer momento suponemos que la actividad social, productiva, financiera y privada de las personas ricas se da en espacios especiales, así como sus vidas cotidianas, sus placeres, sus narrativas que denominaremos el mundo de los ricos. Se puede hablar de mundos intermedios y prácticas diferenciadas, donde circulan los pobres y los ricos, es decir, puntos de intersección, pero los circuitos donde deambulan pueden ser compartidos los espacios. Con diferencias en las prácticas y representaciones, por ejemplo, la mucama de un hotel y un turista rico, comparten un mismo espacio, pero los roles son diferentes. Para uno representa recreación, para el otro es un espacio laboral, uno tiene cierto poder como cliente, el otro es subordinado como trabajadora. Pero la idea es que hay espacios propios, exclusivos, compartidos, comunes diferenciados y excluidos. La pobreza urbana tiene contextos propios y diferenciales, también no es de una sola forma, tiene que ver con procesos históricos específicos dentro del capitalismo. Es el mundo o espacio social y cultural donde conviven y se reconocen los pobres, en el barrio, en donde conviven y transitan. Otra de las expresiones de la discriminación y de la desigualdad cultural, se da por las restricciones de espacios o campos, donde no es permitida la circulación social de las clases pobres. Esto es importante porque divide el mundo de los pobres y el mundo de los ricos. Los condicionamientos para pasar en esos espacios, se da por la división cultural de trabajo, que seas mesero, mucama, vigilante, personal de mantenimiento, etc. Los espacios privados son espacios exclusivos.